Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides nuevamente a nuestro programa Contrapunto Internacional, en donde discutimos diferentes temas coyunturales. El día de hoy tenemos un tema de suma importancia, es sobre medio ambiente y cambio climático, y para ello nos acompaña nuestra querida invitada, Leslie Solís. Muchas gracias por venir acá a Contrapunto Internacional y comentarles antes de iniciar, presentarles un poco acerca de nuestra invitada. Leslie Solís, ella es doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM y participante del colectivo Reforestación No Extinción de la Comisión Ecosocialista del Movimiento Socialista del Poder Popular. Muchas gracias, Leslie. Y bueno, como para empezar con esta discusión, nos gustaría comentar un poco a propósito del contexto, ¿no?, del que estamos viviendo. Justamente hemos visto que en los últimos años pues ha habido, digamos, unos cambios fundamentales en términos, digamos, de lo que significa lo natural, el clima. Y en ese sentido vamos a encontrar cómo los polos se están descongelando, cómo Groenlandia, que es un territorio que anteriormente pasaba a ser un territorio, digamos, marginal, en este punto se convierte en un espacio geoestratégico, justamente porque se trata de una masa de hielo que obstaculizaba la navegación, pero que frente al deshielo pues abre nuevas posibilidades de esas vías marítimas, así como también pues se habla de todos estos recursos naturales a explotar que habría a partir de eso. Claro, ¿no? En este sentido pues se presenta como una oportunidad todas estas consecuencias del funcionamiento del sistema, y con ello también vamos a ver un montón de cambios a propósito. Por ejemplo, como estas tormentas tropicales que nos aquejan y que se convierten en huracanes en un lapso muy breve, de entre 12 a 24 horas, así como el aumento del nivel del mar, entre muchas otras cuestiones. Entonces, claro, el cambio climático es un hecho, está causando una serie de muertes, una serie también de desgracias, y que pues claro, ¿no?, se augura mucho más. En este sentido, pues nos gustaría que nos comentaras, para empezar, en qué consiste el cambio climático. Bueno, primero que nada, un gusto saludarles, muchas gracias por la invitación. Un poco respondiendo al tema de esta pregunta acerca de los cambios que hoy vemos, pues yo creo que es importante comenzar diciendo que estamos en un momento de cambios importantes a nivel planetario, y las implicaciones o las consecuencias de estos cambios son un objeto de investigación porque están modificando todos los sistemas terrestres. Entonces, si nosotros queremos entender un poco estos fenómenos climáticos que nos comentabas hace un momento, creo que es fundamental entender por qué nos preocupa tanto el concepto de cambio climático. Y en ese sentido, pues hablamos de un cambio climático cuando tenemos datos de al menos un promedio de 30 años acerca del cambio en las temperaturas y en los regímenes de precipitación. Las temperaturas y los regímenes de precipitación son importantes porque condicionan el tipo de vegetación que encontramos en los ecosistemas y por lo tanto el tipo de biodiversidad y por tanto también los servicios ecosistémicos que podemos obtener de los ecosistemas. Entonces, si tenemos un cambio en la temperatura o en la precipitación, los sistemas naturales cambian. Y en ese sentido, la forma en la que nos relacionamos las poblaciones humanas con los ecosistemas, pues también cambia. En el tema, por ejemplo, del deshielo que vemos en el Polo Norte, es un tema que vemos acelerado en los últimos años y tiene que ver con este aumento en la temperatura promedio global de todo el globo terráqueo. Si aumenta la temperatura, los hielos se derriten, y eso ocasiona incluso que tengamos acceso a ecosistemas que antes no conocíamos. Por ejemplo, ecosistemas que durante miles de años estuvieron por debajo de estos hielos glaciares y que hoy se liberan. Entonces, poder entender cómo cambia el clima y poder entender las consecuencias que esto trae sobre los ecosistemas es de vital importancia, porque además en este planeta donde habemos 9,000 millones de personas, tenemos un contacto con los ecosistemas todo el tiempo, y por tanto cómo cambian y en qué medida cambian es un objeto de estudio, de interés para toda la humanidad. Sí, gracias, Leslie. Gilberto. Igual se pueden acercarse más los micros.
Ok. Sí. ¿Así? ¿Ahí? Listo. Ok. Muchas gracias, Leslie. Todavía en torno de esto de qué es el cambio climático, hemos oído mucho de que ya estamos alcanzando el 1.5 grados de temperatura promedio por encima de las temperaturas de la era preindustrial. ¿Qué significa eso y por qué es tan importante este límite del 1.5 grados centígrados de temperatura por encima de la temperatura antes de la industrialización? Ok, cuando hablamos acerca de este 1.5 grados la temperatura, nos referimos a una medida, a un umbral crítico que ha determinado el Panel Internacional de Cambio Climático. Este organismo es un conjunto de científicos, de políticos, de personas en todo el globo terráqueo que han estudiado por décadas el tema de cambio climático. Entonces, conforme a las discusiones, investigaciones científicas que se han dado en el tema, pues se ha previsto que rebasar este umbral crítico de 1.5 grados la temperatura promedio de la Tierra implicaría rebasar un límite planetario, un límite no seguro, un límite que tiene que ver con una modificación tal de los patrones climáticos que en principio no podríamos predecir el tipo de fenómenos que ocurren en la atmósfera. Por ejemplo, sería muy difícil poder determinar la trayectoria o la intensidad de tormentas, de ciclones, de procesos que están ocurriendo a nivel atmosférico, y además de eso también estarían causando que los patrones climáticos se extiendan de tal forma que los eventos extremos sean cada vez más comunes. Esto quiere decir que tendríamos días cada vez más cálidos y tendríamos días también cada vez más fríos. Además de eso, también tiene que ver con el tema de la precipitación. El hecho de que rebasemos este 1.5 la temperatura promedio global implicaría que los fenómenos climáticos en cuanto a lluvias se modificarían, es decir, que podríamos tener eventos de lluvia en donde en 1 o 2 días lloviera la misma cantidad de agua que llueve en años, por ejemplo. Y ese es un tema importante porque entonces eso implicaría que como sociedades humanas tendríamos que tener la capacidad de adaptarnos a estas nuevas condiciones climáticas. Entonces, rebasar el 1.5 la temperatura promedio de la Tierra implicaría un sistema climático que no podríamos predecir y que pondría en alta vulnerabilidad a todo el planeta. Claro, ¿no? Es importante como esto que mencionas, Leslie, porque eso significaría que la forma en la que nos organizamos no estamos preparadas para enfrentar este tipo de situaciones. Y frente a este proceso de adaptación o ese proceso de reconfiguración de nuestras sociedades, del cómo nos relacionamos, desde luego que hay un montón de formas de violencia, un montón también de pruebas de ensayo y error que conllevan un montón de vidas, tanto humanas como no humanas. Oye, Leslie, entonces la pregunta obligada es, ¿qué está ocasionando el cambio climático, no? Porque, bueno, para poderle hacer frente, pues tendríamos que saber, pero parece que hay gente en las redes, en los medios de extrema derecha, que niegan o dicen que el cambio climático es un fenómeno natural, que a lo largo de los milenios siempre ha habido ciclos de reducción de temperatura, de aumento de temperatura, hay como glaciaciones y deshielos, etcétera. ¿Qué opinas de esas reflexiones, de este tipo de corrientes? ¿Son reflexiones científicas o qué? Claro, sí, pues para poder tener acciones contra el cambio climático es muy importante entender a qué nos referimos con este cambio climático en particular, porque es importante decir que el planeta que habitamos, el planeta Tierra, ha tenido muchísimos cambios climáticos, ¿no? Sin embargo, hay que caracterizar a qué nos referimos con este cambio climático que estamos viviendo en este momento.
A pesar de que el planeta ha tenido modificaciones climáticas asociadas al tema, por ejemplo, de vulcanismo, por ejemplo, al tema de algunos microorganismos que habitan la atmósfera y los ecosistemas, el cambio climático al cual nos referimos en este momento es un efecto, es un fenómeno abrupto y acelerado. Es un cambio climático que tiene modificaciones que han ocurrido en una escala planetaria realmente impresionantes. Por ejemplo, los cambios climáticos que se han estudiado previamente en el sistema Tierra son cambios climáticos que tardaron entre 5 y 6 millones de años. Y el cambio climático al que nosotros nos estamos refiriendo ahora tiene un aproximado de 200 años. Hablamos de este cambio climático a partir de entender que es un proceso de cambio generado por la quema de carbono, de petróleo y de gas natural, que son justamente los materiales que han servido para la producción y para la ganancia económica que tenemos, pues a partir de la época industrial. En ese sentido, además de la quema de estos combustibles que les llamamos combustibles fósiles porque son carbono de hace muchísimo tiempo, también se ha sumado el tema del cambio de uso de suelo. Esto quiere decir la devastación de los ecosistemas forestales y la provocación de un cambio de uso de suelo para poder tener agricultura y ganadería, por ejemplo. También a este tema de los combustibles fósiles, pues se suman toda la cadena, por ejemplo, de transporte que utiliza justamente estos combustibles para poder realizar las actividades del día con día. Y en ese sentido, el cambio climático, pues hoy se atribuye principalmente a toda esta industria que está basada en la quema de carbono para lograr una producción económica al infinito. El gran problema con esto es que nosotros no tenemos un planeta infinito y tampoco tenemos recursos ilimitados, sino que más bien hay un stock de recursos disponibles. Y el hecho de que hoy esos recursos se estén quemando para hacer actividades como la guerra, por ejemplo, que es una de las actividades económicas que más contribuye emisiones hacia la atmósfera y que además atenta contra la vida de las poblaciones y de los ecosistemas, es un tema de interés cuando hablamos de cambio climático. Claro, y se dice mucho, Leslie, que este cambio climático que ya bien puntualizas, que tiene otras variaciones con respecto de otros procesos de cambio climático que han existido a lo largo de la historia, ¿se puede hablar de que es un fenómeno producido por los seres humanos o bien tiene que ver específicamente con el modo de producción capitalista, con el capitalismo? Claro, en este sentido, pues definitivamente la vida como la conocemos hoy está basada en el consumo de energía. Necesitamos de la energía para hacer muchísimas de nuestras actividades diarias. Necesitamos, por ejemplo, de la energía para construir las ciudades que habitamos, para construir las escuelas, los hospitales que habitamos. Pero hay algunas actividades que no son necesarias y fundamentales para la vida, como el tema, por ejemplo, de la guerra, de la industria armamentista, o por ejemplo el tema de los grandes transportes que hoy hacen las mercancías. Claro. Sabemos que las materias primas, por ejemplo, vienen del sur global, de los países con recursos limitados, en donde todavía tienen grandes reservas de recursos naturales. Esos recursos se mueven miles de kilómetros hacia países como China o países en desarrollo, que son aquellos países que están haciendo la producción, que queman petróleo, gas y estos combustibles fósiles para lograr la producción. Y luego todas estas mercancías y servicios recorren otros miles de cientos de kilómetros para poder llegar a los consumidores. Entonces, si queremos poder decidir y tomar acciones contra el cambio climático, es muy importante definir cuáles son las fuentes que están produciendo estas emisiones y si esas fuentes están produciendo bienestar para las poblaciones, porque ciertamente es necesario cubrir las necesidades más básicas de 9,000 millones de personas, pero eso no puede ser a costa de los ecosistemas, porque los efectos ya los estamos viviendo, ya están ahí presentes, y el hecho de que no hagamos algo también implica que las personas que hoy ya son vulnerables, que las personas que hoy ya están viviendo los efectos de cambio climático, pues sean todavía más vulnerables y estén todavía más expuestas
a los efectos intensificados. Entonces, eso es muy importante para los procesos de adaptación. Super. Muchas gracias. Gilberto. Bueno, entonces pareciera que el tema central de la actualidad, del presente, tiene que ver con cómo hacerle frente al cambio climático, ¿no? Porque las consecuencias parecen devastadoras. Frente a esto, vemos entre los líderes mundiales como dos grandes tendencias, digo, para simplificar un poco, ¿no? Por un lado hay gente como Donald Trump que simplemente lo niega o le importa un comino, lo único que le interesa es la acumulación de capital por parte de, pues sí, dentro de Estados Unidos, etcétera, y en el mundo. Este, y bueno, y él simplemente dice, hay que industrializar, hay que extraer más petróleo y no le importa, ¿no? Pero hay otro grupo que dicen, la solución es el capitalismo verde, producir automóviles eléctricos, generar electricidad con fuentes renovables y generar energía renovable, vender bonos de carbono, etcétera, ¿no? Como soluciones de mercado, ¿no? Eh, ¿Qué tan viables te parecen a ti esas soluciones? Por ejemplo, esto de fabricar millones y millones de autos individuales, eléctricos o qué sé yo, realmente estas alternativas de capitalismo verde pueden servir o son suficientes para hacerle frente a un problema de esta magnitud. Es un tema muy importante porque ante el problema, si bien hay un consenso mundial acerca del cambio climático, pues también las soluciones que han surgido, las alternativas son diversas. En principio, negar que el cambio climático existe y negar que tiene un origen antropogénico es un gran error, porque eso sería renunciar a toda la evidencia científica que se ha generado en todo el globo terráqueo. Sería un error negar las manifestaciones que hoy ya vemos sobre el tema climático. Y además de eso, también sabemos que las posturas que defienden esta idea de que el cambio climático no existe están basadas en esta idea de seguir manteniendo la lógica de producción hacia el infinito. Es una postura que niega y que se niega a transitar en el status quo que hoy tenemos. Por eso también es muy importante decir que las emisiones atribuidas o que están ocasionando el cambio climático no vienen de la humanidad en abstracto, de todas las personas, sino que están atribuidas a un sistema económico que busca la ganancia económica por sobre los territorios y por sobre las poblaciones humanas. En ese mismo sentido, las alternativas como las energías verdes o la industria, por ejemplo, de los automóviles eléctricos, siguen manteniéndose en esta misma postura, porque niegan que el cambio climático sea un problema del sistema capitalista. Niegan que el cambio climático tiene que ver con el sistema económico en el que estamos y más bien se suman a este tema en pro de poder ofrecer alternativas que, si bien tienen un impacto menor, un impacto reducido, no rompen con la lógica de producción al infinito y además no rompen con esta lógica de buscar el bienestar de la población. Por ejemplo, el tema del automóvil proveniente de energías limpias, es un tema que se ha estudiado demasiado porque si bien los automóviles se manejan a partir de energía limpia, para poder producir esa energía limpia se tienen que instalar, por ejemplo, celdas solares que requieren minerales que fueron producidos a partir de la minería extensiva que emitió CO2. O se requieren, por ejemplo, terminales industriales que, si bien pueden funcionar con agua, con procesos menos dañinos para el impacto ambiental, pues también son, por ejemplo, calentadas con la quema de carbono o con la quema de gas.
Entonces decimos que las energías limpias son una alternativa a la que sí tendremos que hacer esta transición, pero también se ha estudiado que no nos alcanzaría el planeta para que todos podamos usar energías limpias, porque para producir estas energías limpias necesitamos infraestructura que no siempre es construida con energía limpia, sino que más bien ocupa la energía de los combustibles, del petróleo y del gas para poder armar la infraestructura que necesitamos. Entonces estas energías son un paliativo para el problema, e incluso hay autores que mencionan que estas alternativas vinieron para no hacer esta crítica de fondo hacia el sistema. Sí, y esto es bien importante lo que mencionas, Leslie, poner sobre la mesa que estos efectos no son homogéneos y que va diferenciando según las poblaciones a las que nos estamos refiriendo. Por ejemplo, cuando se habla de que el cambio climático es una responsabilidad de los seres humanos, se está extendiendo esa responsabilidad a aquellos sujetos, digamos, que están en condiciones de precariedad extrema. Háblese de poblaciones migrantes, poblaciones indígenas, poblaciones racializadas, que en realidad no tienen esa capacidad de consumo como sí lo tienen ciertas clases privilegiadas y que apelan a este tipo de productos. Por ejemplo, estos autos eléctricos que muy bien lo mencionas y que se disfraza bajo esta cortina de las energías limpias. Sin embargo, esta cuestión, este discurso de las energías limpias, en realidad lo único que están haciendo es perpetuando el sistema capitalista, justo, ¿no? Como para desviar la responsabilidad y la atención a propósito de esto. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta y acá aplaudimos que hagas ese señalamiento, porque se ha dicho mucho esto, ¿no? De cómo esas energías llamadas limpias en realidad requieren todo una serie de procesos de producción que generan incluso mayor cantidad, menor cantidad, pero quizá muy poco, ¿no?, de gases de efecto invernadero que son fundamentales para la generación del cambio climático. Bueno, y en este sentido, Leslie, nos gustaría preguntarte, entonces, ¿cuál sería una alternativa? Si nos estás comentando ahora que esta transición hacia las energías limpias por lo pronto no es viable, ¿qué otras alternativas tenemos o conocemos para enfrentar este tipo de problemática? Claro, pensar en las alternativas que tenemos para poder responder al cambio climático es poder pensar en las raíces de fondo y en cambios realmente profundos. En principio, tendremos que renunciar a esta lógica de producción hacia el infinito. Tendremos que darnos cuenta de que habitamos un planeta, que ese planeta ha recibido impactos y por tanto hoy los territorios que podemos habitar, aquellos territorios que son viables para producir agricultura, para producir alimentos, o aquellos territorios que aún resguardan los ecosistemas, son limitados. Y queramos o no, a partir de este momento vamos a vivir con menos recursos disponibles que los que teníamos hace algunos años. Entonces, poder pensar quién está utilizando esos recursos y quién decide sobre cómo utilizar hoy los territorios, los recursos naturales y la energía es fundamental. Y nosotros, desde las organizaciones de jóvenes ambientales en las cuales he podido participar y también un poco desde la investigación científica que realizamos en la universidad, pues nos hemos preguntado cómo es hoy la administración de esos territorios, de esos recursos naturales, y cómo lo hacemos para que esos recursos puedan satisfacer las necesidades más básicas de la población que habitamos este planeta. Porque ciertamente hemos tenido avances tecnológicos que hoy nos dan mejores condiciones de vida, pero también es cierto que en este momento hay muchas personas que están pasando un mal momento. Hay personas que no tienen casa, que no tienen acceso a la alimentación, que no tienen ni siquiera agua en sus casas. Entonces, nosotros creemos que estos recursos que aún quedan en el planeta tienen todo el potencial para poder darnos vidas buenas a todas las personas. El problema o el gran tema a debatir es cómo lo hacemos para poder decidir en qué se van a gastar estos recursos y que no estén en manos de unos cuantos, ¿no?
Por ejemplo, el tema de las emisiones es importante porque sabemos, por ejemplo, que el norte global, es decir, los países más desarrollados como Estados Unidos, la Unión Europea, producen el 80% de las emisiones de carbono. Entonces, aunque nosotros que vivimos más hacia los territorios del sur, cambiáramos o tuviéramos hábitos más sostenibles o compráramos, por ejemplo, papel reciclado, eso aportaría, claro que es muy importante cambiarlo, pero eso no va a ser suficiente para el problema que tenemos. Hoy sabemos que la lucha contra el cambio climático tiene que ver con un cambio de hábitos personales, sí, pero también tiene que ver con una agrupación social de toda la humanidad para poder decidir sobre los recursos que aún quedan en el planeta. Sí, y esto es bien importante lo que señalas, Leslie, porque mucho se dice justo, ¿no?, que los cambios se hacen a partir de estas cuestiones o prácticas individuales, a partir del reciclaje y demás, ¿no?, comprar ciertos productos que son más amigables con el ambiente, pero que finalmente es una lógica profundamente individualista. O sea, queda la acción social colectiva como en un ámbito totalmente rezagado y con ello, más allá de una concientización política en términos colectivos, más bien se profundiza el individualismo. Para cerrar, Leslie, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son algunas de las acciones que has tomado en conjunto con tu colectiva, acciones concretas que han tomado para ir mitigando los efectos quizá de alguna forma del cambio climático? Claro, en ese sentido, pues uno de los temas que tratamos constantemente es el tema de poder leer, de poder entender, de poder concientizarnos sobre este tema, identificar un poco cuáles son las evidencias que tenemos respecto al cambio climático, formarnos y a partir de ahí llegar a los diferentes espacios en los que nos desarrollamos. Hacemos pláticas con vecinos, por ejemplo, hacemos pláticas entre los universitarios que asistimos a la universidad cotidianamente y tratamos de llegar a espacios donde esta información no es fácilmente accesible. Si bien el cambio climático es un problema importante, son muy pocas las personas que hoy tienen acceso a poder leer, a poder informarse sobre el tema. Entonces creemos que ese tema de poder formarnos y poder transmitir este conocimiento es fundamental, es importante. Además de eso, también hemos organizado jornadas de reforestación en algunas de las colonias que habitamos. El hecho de que podamos tener presencia en varias colonias de la Ciudad de México a veces dificulta un poco que nos podamos concentrar en algún punto, pero más bien lo que hacemos es buscar algunas áreas verdes que no estén ocupadas y poder hacer trabajo comunitario, hacer trabajos de limpieza, que implican una repartición, por ejemplo, entre los trabajos que hacemos los hombres y las mujeres. Creemos que esta diferenciación del trabajo pues también es una cosa que nos tenemos que cuestionar y que tenemos que replantear en algunas situaciones, por ejemplo. Entonces hacemos trabajo primero de limpieza en estas áreas verdes y luego tratamos de hacer una reforestación con especies nativas. Impulsamos el tema de especies nativas porque también sabemos que las especies tienen dificultades para adaptarse justamente por el cambio en la temperatura, precipitación y por la degradación de los suelos. A veces es difícil que las reforestaciones sean exitosas. Entonces, en ese sentido, hacemos cuidados de monitoreo. Vamos a ver los arbolitos que sembramos, que plantamos, e invitamos a las personas a que se puedan sumar y que también puedan entender cómo las áreas verdes nos traen bienestar y nos traen felicidad. A nosotros nos interesa recuperar áreas verdes dentro de la ciudad porque creemos que estas tienen que ver con un tejido social y tienen que ver también con poder tener espacios de esparcimiento y espacios para poder conocernos, para poder dialogar, para poder crear una sociedad distinta a la que hoy tenemos esas acciones. Muchas gracias, Leslie. Muy importante también esto último con lo que cierras, especialmente hablando de que esas acciones colectivas son realmente las que están enfrentando este tipo de situaciones, este tipo de problemática. Más allá de ser estas acciones, digamos, que son emprendidas o son promocionadas por empresas, por sujetos políticos y élites de poder que no le están pegando en sí a la estructura del sistema, este tipo de acciones que de pronto parecen tan localizadas,
son las acciones concretas que están, digamos, mitigando este tipo de cuestiones. Pues muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a ti, Leslie, por tus comentarios, tu participación. Nuevamente les comento, Leslie Solís, doctora en Ciencias de la Sostenibilidad por la UNAM. Un agradecimiento también especial a Gilberto Conde y desde luego a todas y todos ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.